Muy buenos días a todos los presentes, a todos los participantes de Innovation Challenge que han podido entrar a la charla de hoy para entender un poco más acerca de los desafíos del sistema de búsqueda de personas desaparecidas. El día de hoy tenemos la presencia de personal del Mininter, en especial el director de Derechos Fundamentales, Edgar Vargas Carpio. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Sí, hoy aparte de estar con el equipo, también vamos a tener lo que es la presencia de quien nos va a llevar el desarrollo de la charla, Diego Eduardo Nostroza Morales. Bienvenido, Diego. Hola, Yacir, ¿qué tal? Muy buenos días a todas las personas presentes. Buenos días. Sí, el tema de la charla, como mencioné, es desafíos del sistema de búsqueda de personas desaparecidas. El día de hoy vamos a llevar a cabo este desarrollo para poder entender mejor cuál es el tema en general al que estamos enfrentándonos para poder desarrollar mejor el proyecto del Innovation Challenge 2024, ¿no? Bueno, y cedo la palabra al director de Derechos Fundamentales para ver si podemos iniciar un poco la sesión del día de hoy. Gracias, muy amable. Muy buenos días a todos y todas. Desde la Dirección General de Seguridad Democrática y la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio del Interior, les trasladamos el saludo del señor Viceministro de Seguridad Pública, Julio Díaz Zulueta, y agradecemos a la Pontificia Universidad Católica del Perú, así también a Ecuquipu, Red de Emprendedores, y a la Presidencia del Consejo de Ministros por la invitación de participar en este espacio. Consideramos, en definitiva, que este desafío de innovación constituye una gran oportunidad para que los equipos aquí presentes, multidisciplinarios, de diversas instituciones de educación superior, así como las universidades de Latinoamérica, que se han sumado a este reto, tengan un mejor entendimiento de la problemática de personas desaparecidas en el Perú y que a partir de ello propongan soluciones creativas a estos desafíos planteados. Es verdad que la desaparición de personas es un fenómeno muy, pero muy complejo. Existen diversas causas que pueden motivar a una desaparición, algunas más graves que otras, pero todas con sus propias particularidades. Todas estas deben y tienen que ser atendidas. En razón de estas múltiples motivaciones es que el Estado peruano debe crear e implementar mecanismos de diferente índole a fin de poder abordar la problemática de manera integral. Es verdad, no cabe duda que las acciones de búsqueda y ubicación de una persona desaparecida deben ser realizadas con la mayor celeridad posible, puesto que en algunos casos una de estas desapariciones puede significar una puesta en peligro real e inminente a la vida e integridad de las personas, más aún cuando la misma se encuentra en alguna condición de vulnerabilidad. Escuchen esto, vulnerabilidad, como ocurre con menores de edad y mujeres víctimas de violencia. Estos desafíos para encontrar a la persona desaparecida también deben ser atendidos por el Estado. En principio, a través de la Policía Nacional del Perú. No obstante, la ciudadanía también puede apoyar en la ubicación y búsqueda. Y precisamente allí se encuentra otro de los grandes retos, el cual está enfocado a sensibilizar a la población y a tenerla como aliada. Es por ello que agradecemos y felicitamos estos desafíos e innovación a esta iniciativa tecnológica para hacerlos participar a todos y cada uno de ustedes en grupos multidisciplinarios y agradecerles por esta participación nuevamente. Sin mayor preámbulo, reitero el agradecimiento y esperamos que la charla que vamos ustedes a escuchar el día de hoy a través del equipo de nosotros, el equipo técnico, pueda ser de utilidad para todos los objetivos del programa. Que tengan ustedes muy buenos días. Muchas gracias por sus palabras para abrir la sesión. Bueno, es cierto que este tema es bastante relevante para poder no solamente tener las funciones de los órganos del Estado, sino también que como ciudadanos podemos aportar en algo. Bueno, para abrir la sesión
les vuelvo a comentar que el ponente del día de hoy es Diego Eduardo Nostroza Morales. Él es especialista legal de la Dirección de Derechos Fundamentales de la Dirección General de Seguridad Democrática en el Ministerio del Interior. Justo por eso agradecemos la presencia de personal del Ministerio del Interior aquí en la sesión. Así que sin más preámbulos vamos a cederle la palabra a Diego para que pueda iniciar con lo que es la charla del día de hoy. Buenos días. Genial, muchas gracias, Yacir. Permíteme un momento compartir mi pantalla. Em, ¿Me confirmas, por favor, si se ve la diapositiva? Sí, sí, se logra ver. Genial. Bueno, nuevamente, muy buenos días con todas y con todos, las personas presentes. Como lo ha señalado el doctor Martín Vargas Carpio, agradecemos profundamente esta iniciativa y esta invitación de nuestras problemáticas, se titula como Desafíos del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Em, Aquí encontramos un pequeño índice de lo que vamos a hablar. Primero vamos a mencionar algunas consideraciones preliminares, generales, de qué se entiende por personas desaparecidas y cuál es la respuesta estatal en relación a ello. Y posteriormente entraremos al tema de fondo, que es propiamente los desafíos en el tema de personas desaparecidas. En principio yo quisiera consultarles a cualquiera de las personas presentes en este espacio si me pueden comentar qué entienden por persona desaparecida. ¿Alguno de ustedes tiene alguna referencia, algún concepto inicial, alguna aproximación de lo que entienden por persona desaparecida? No sé si alguno de los participantes o los voy llamando. ¿Mm? A ver, llamemos a ver a Carlos Guamán. Carlos Guamán Quilla, ¿tiene alguna idea de qué se entiende por persona desaparecida? Sí, Veo que buenos está días con levantando todos. la mano. Hola Carlos, ¿qué tal? Sí, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, en términos cotidianos podríamos decir que una persona está desaparecida cuando no se tiene registro de esa persona, ¿no? A partir de cierta fecha o determinado momento. Genial, muchas gracias Carlos. Veo en el chat que también algunas personas han comentado. Eddie Laura, por ejemplo, indica una persona cuyo paradero se desconoce. Harold Mandamiento Chumbes dice personas sin ubicación. José Pauar, Paucarchuco indica es alguien que no sabemos su ubicación exacta y no da señal. Sí, sí, es bastante interesante, bastante aproximado. Y valga la precisión que todas las conceptualizaciones que ustedes están indicando se aproximan bastante y son muy, em, digamos, que coinciden entre sí. Sandra Saldarriaga dice, se trata de una persona que se encuentra ausente sin ninguna ubicación. Claro que sí. Entonces, ¿qué dice la norma al respecto? ¿No? ¿Qué dice nuestra legislación? El decreto legislativo número 1428, que es el decreto legislativo relacionado a la búsqueda de personas desaparecidas en el Perú, nos indica que se considera una persona desaparecida aquella que se encuentra ausente de su domicilio habitual y respecto del cual se desconoce su paradero. Es decir, no debe estar ubicada tanto en su domicilio habitual o en los lugares donde normalmente se le puede ubicar o se sabe donde normalmente para o anda esa persona, y a su vez se desconoce totalmente su paradero. No hay ningún indicio de dónde está esa persona. Ahora, esta conceptualización es bastante también genérica, ¿no? Y podría incluirse alguno de los conceptos que ustedes han venido mencionando. Esto da a entender, pues, que no existe propiamente una, un concepto único de lo que se entiende por persona desaparecida. Solo a manera de ejemplo, y no sé si habrán personas ya conectadas de repente de otras universidades extranjeras, pero por ejemplo en el país de México, em, se entiende a la persona desaparecida aquella cuyo paradero se desconoce y que se presuma a su vez
que está vinculada a algún delito. Entonces ya tenemos una idea, ¿no? En México tiene que estar relacionado necesariamente con algún delito o algún indicio de algún delito para entenderla como una persona desaparecida. También existe la figura de la persona no localizada. Y en este caso, ya la persona que no se ubica no está vinculada o no hay algún indicio de que tenga un vínculo con algún delito, sino que simplemente no se conoce su paradero, ¿no? Y no hay existencia de algún hecho de criminalidad cercano a esa desaparición, o en este caso a esa no localización. Entonces, el fenómeno de la desaparición es bastante complejo, ¿no? Por ejemplo, en este esquema que intento presentarles, identificamos que hay varias matices que deben tomarse en consideración y desde allí ya podemos ir pensando de repente en cómo abordar el tema, ¿no? Primero debemos señalar que es multicausal, ¿no? ¿Por qué es multicausal? Porque hay varios motivos, varios fundamentos que pueden generar que se provoque una desaparición. Pueden ser motivos de violencia, tanto violencia de género, violencia familiar, puede ser un motivo de abandono, puede haber situaciones de pobreza, alguna condición de vulnerabilidad, de repente por la edad, por el género, ¿no? O de repente por la expansión de los fenómenos delictivos. Entonces, hay muchos factores que pueden influir en una desaparición. Asimismo, la desaparición de una persona puede ser, en primer momento, por voluntad propia o no, ¿no? Y aquí vamos a desarrollarlo más adelante, cuando se entiende que la persona toma la decisión de desaparecer, es decir, toma la decisión de alejarse de su domicilio habitual, ¿no? O cuando no tiene esa voluntad de hacerlo, pero sin embargo termina realizando esa acción. Y ojo, esta situación no necesariamente puede estar vinculada a un hecho delictivo cuando es involuntaria. Puede haber una situación de involuntariedad en la cual no esté vinculada a un hecho delictivo. Pero eso no quiere decir que la desaparición a su vez también puede estar vinculada a algún crimen. Entonces, es bastante complejo. Hay múltiples causas, puede ser voluntaria, puede ser involuntaria, puede estar vinculada a hechos delictivos, como también puede no estarlo, ¿no? Y ojo, entiendo que aquí hay grupos multidisciplinarios en donde pues hay diferentes carreras que están participando, pero vale la precisión, vale señalar que este enfoque que nosotros tenemos de desaparición de personas y de las cuales está a cargo y ejerce rectoría el Ministerio del Interior, se diferencia de la desaparición forzada. La desaparición forzada es propiamente un delito, está tipificada en el Código Penal peruano, ¿no? Y se realiza cuando agentes del Estado, ¿no? O personas con su apoyo o su aquiescencia, como lo señala exactamente la norma, ¿no? Realizan esta desaparición, es decir, generan, ¿no? O las alejan de la sociedad, de toda persona en general. Son sustraídas, en cierto modo, por agentes estatales. Y además, ¿no? El agente estatal en estos casos, pues, debe de negarse a reconocer esa privación de la libertad o a dar información sobre el paradero de la persona de la cual ha generado la desaparición. Valga la precisión nuevamente, en nuestro enfoque y a raíz de este proyecto, este programa de Innovation Challenge, debemos señalar que la desaparición forzada está fuera de ello. No debemos pensar en la desaparición generada o que pueda generarse por agentes del Estado, sino la desaparición desde el punto de vista multicausal, por voluntad propia o no, o por delitos, o vinculada o no a delitos en estos casos, ¿no? Además, todo este marco generado por la desaparición de una persona puede suponer la afectación de derechos fundamentales, ¿no? Sobre todo cuando está vinculada a personas vulnerables, por ejemplo. Imaginemos una persona adulta mayor, ¿no? Que de repente se encuentra desaparecida, se ha perdido, tiene de repente alguna enfermedad, puede padecer Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa persona puede estar expuesta a su vida, puede estar expuesta tal vez a su libertad, expuesta a su integridad personal, a su seguridad personal, ¿no? A veces estas personas, de ejemplo, digamos, una persona adulta mayor puede
bajo los efectos de repente de alguna enfermedad, ¿no? Y digamos, hasta para cruzar la calle puede generarse un riesgo. Entonces, este fenómeno puede suponer esta afectación a derechos y por eso es que el Estado debe de tomar algunas medidas al respecto, ¿no? Debe abordar este problema. Ahora, algunas cifras muy generales, ¿no? En promedio podemos decir que desde el año 2018 hasta el año 2023, aproximadamente se tiene un registro de 20.000 personas registradas como desaparecidas, según el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional del Perú, el RENIPET. Y vamos a ver al lado derecho una estadística bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, en el 2022, el 61% de personas desaparecidas eran mujeres y el 56% eran niñas, niños y adolescentes. Y esto se viene replicando. En el 2023, el 59% mujeres, el 53% niñas, niños y adolescentes. Y en lo que va del 2024, bueno, específicamente desde enero a marzo, que es el registro actual y vigente, eh, el 58% de personas desaparecidas corresponden a mujeres y el 53% a niñas, niños y adolescentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, pues, que la mayoría de las personas que son reportadas como desaparecidas son efectivamente menores de edad y además mujeres. Ahora, a esto se le puede sumar una situación adicional. Pueden ser mujeres que normalmente o en la mayoría de los casos están vinculadas a hechos de violencia, a situaciones de violencia que generan o que pueden generar una desaparición. Entonces, ya no solo encontramos que la desaparición puede ser a raíz de cualquier persona, sino que a su vez la mayoría de las personas son aquellas en condición vulnerable, mujeres, niñas, niños y adolescentes. Esto genera que el Estado aún refuerce más aún la situación de abordar esta temática integral. Ahora, respecto específicamente de las estadísticas de niñas, niños y adolescentes, del total de niñas, niños desaparecidos, desaparecidas en el 2022, según el registro, se han ubicado el 50%. En el 2023 se ha ubicado al 56%. Y en lo que va del 2024 se ha ubicado al 46%. Entonces, digamos, en teoría, existiría una gran cantidad de niñas, niños y adolescentes que se encontrarían desaparecidos o desaparecidas. No obstante, aquí cabe señalar algo bastante interesante y que también sería oportuno tomar en consideración. Em, Conversando con el equipo de la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional del Perú, ellos nos comentan que en muchos casos, lamentablemente, el personal policial no registra la ubicación de la persona que ya efectivamente ha sido encontrada, ¿no? Esto genera que a veces las cifras sean bastante altas. Ojo, esto no quiere decir que no existan personas que aún no han sido ubicadas, sino que puede que la cifra pueda ser menor, ¿no? Ahora, como les comentaba, el Estado tiene un deber de em, responder y atender esta problemática de personas desaparecidas, ¿no? Para eso, en el año 2018 se creó, a raíz de la publicación del Decreto Legislativo 1428, el Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el cual cuenta con 4 componentes. Hace un momento hablábamos del Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas, el cual recoge información estadística centralizada de las personas desaparecidas y ubicadas. El registro es público y de repente para efectos de este programa, ustedes pueden ingresar al registro y encontrar información relevante. De hecho, van a encontrar información, por ejemplo, desagregada por género, van a encontrar información desagregada por edad y también por la zona o la provincia donde se han ubicado y desaparecido las personas. El registro lo pueden encontrar en el segundo componente, el cual es el portal de personas desaparecidas. Desaparecidos en Perú.policia.go.pe, ¿no? El cual efectivamente es de público acceso y donde se difunden las notas de alerta y las alertas AMBER. De ellas vamos a hablar en un momento. Lo importante aquí es que
existe un portal de personas desaparecidas en el Perú, en donde podemos encontrar información relevante que nos pueda servir para eh, nuestra propuesta de innovación. El tercer componente es la línea única de atención de casos de desaparición de personas, es la línea 114. Es una línea gratuita de orientación y de recepción de información que facilita la ubicación de las personas. Es decir, si uno conoce de repente alguna información relacionada a alguna persona que ha sido reportada como desaparecida, podemos llamar a esa línea e informar, apoyar a la Policía Nacional del Perú, indicándoles, ¿no? Que se conoce el paradero o algún indicio de dónde podría encontrarse esa persona, ¿no? Y esto ya más allá de repente de los objetivos de este programa, ¿no? Del Innovation Challenge, sería importante que lo puedan conocer, porque efectivamente nadie está exenta, pues, de que pueda sufrir algún, o pueda, digamos, estar relacionado o relacionada a algún caso de desaparición, ¿no? Puede desaparecer de repente el hermano, la hermana, el hijo, la hija, el papá, la mamá, los abuelos, en fin. Y por último, encontramos el cuarto componente del sistema de búsqueda de personas desaparecidas, el cual está relacionado al sistema informático para la activación de la alerta AMBER. Este sistema es de uso exclusivo de la Policía Nacional del Perú y se encarga de procesar la información recibida, es decir, la información que recibe a partir de una denuncia, ¿no? Para activar la alerta AMBER en casos de niñas, niños y adolescentes y de mujeres víctimas de violencia de alto riesgo. Aquí solamente quisiera mencionar que la alerta AMBER es un mecanismo innovativo que se ha creado a raíz de una ley del Congreso de la República y perfeccionada a través de un decreto legislativo propuesto por el Ministerio del Interior desde noviembre y diciembre del año pasado. Ahora, el sistema de búsqueda de personas desaparecidas cuenta con cuatro ejes importantes. Y aquí ya vamos empezando a entrar a, a lo que nos ocupa propiamente, a los desafíos que debemos intentar ubicar e intentar innovar. Primero está la prevención. ¿A qué nos referimos con prevención? Ella está comprendida mediante toda aquella estrategia y acciones dirigidas hacia la ciudadanía, ¿no? Para informar sobre los factores de riesgo de las desapariciones y disminuirlos. Por otro lado está la atención. El eje de atención está relacionado a fortalecer el trabajo policial en relación a la recepción y valga la precisión de atención y registro de las denuncias. Es decir, que la policía pues atienda correctamente y reciba correctamente una denuncia por persona desaparecida, ¿no? Además está el eje de investigación y búsqueda, el cual también está relacionado con la Policía Nacional del Perú, a fin de que la PNP pues tenga los elementos suficientes y necesarios para poder pues generar estos mecanismos, ¿no? Que finalmente están relacionados a ubicar a la persona. Y va ahí, por eso tenemos en la parte de abajo, ¿no? Ubicación de la persona. La atención, la investigación y la búsqueda finalmente están relacionados a que se pueda ubicar a la persona que es reportada como desaparecida. En cambio, la difusión, que es más transversal, ¿no? Corresponde tanto a la prevención, a la atención y a la investigación de la búsqueda. Hay que difundir. Y justamente esto es un punto muy importante. ¿Cómo difundir? ¿Cómo podríamos hacer para difundir ejes de prevención, difusión y prevención a raíz de la población para que sepa qué se entiende por persona desaparecida, qué hacer cuando se desaparece una persona, saber que no necesita esperar más de 24 horas, conocer qué herramientas tiene la Policía Nacional para exigirlas frente a un caso de desaparición, qué herramientas y cuándo solicitarlas, en qué circunstancias. Por eso es importante que la población pueda conocer este eje de prevención. Asimismo, la atención, porque ellos deben de saber cómo es que la policía y cuándo es que la policía puede recibir una denuncia de desaparición.
Y además también conocer sobre la investigación y búsqueda, porque deben de saber cuál es los mecanismos que tiene la Policía Nacional del Perú para pues realizar estas acciones, ¿no? Destinadas a la ubicación de la persona, ¿no? Ahora, el Ministerio del Interior, ¿no? Es, como les comento, el ente rector en materia de búsqueda de personas desaparecidas. Y para eso, desde el año 2022 se creó una comisión, la Comisión Multisectorial Permanente para el Fortalecimiento del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ¿no? Al ser multisectorial, está integrada por diversos sectores y entidades públicas. La preside el Ministerio del Interior, pero incluye, como se aprecia, ¿no? La presidencia del Consejo de Ministros, transportes, relaciones exteriores, mujer y poblaciones vulnerables, defensa, salud, en fin, diversos integrantes, ¿no? Asimismo está el Ministerio Público, Migraciones y la PNP. ¿Y qué funciones tiene? Pues efectivamente supervisar el cumplimiento de las responsabilidades de cada sector que coadyuva al funcionamiento del sistema de personas desaparecidas, ¿no? Es decir, supervisamos que las demás entidades cumplan con su rol en las actividades de prevención, de difusión, de investigación y búsqueda, ¿no? Se realiza seguimiento y fiscalización a estas entidades para que cumplan con lo que acabo de mencionar y además también se generan informes técnicos para propuestas de medidas para garantizar la atención, ¿no? Medidas pueden ser medidas institucionales, medidas normativas en general. Y aquí les invitamos a revisar, por ejemplo, el decreto legislativo número 1428 y su modificatoria, el decreto legislativo número 1603, que como les comentaba, ha sido impulsada por el Ministerio del Interior y publicada en diciembre del año pasado. Por último, también está elaborar informes técnicos anuales. Nosotros hemos emitido ya un informe anual de avances e implementación en el sistema de búsqueda de personas desaparecidas y ahí hemos dado cuenta de todo lo que ha venido desarrollando los sectores integrantes, las entidades integrantes de la Comisión Multisectorial de las EFORDES, ¿no? Y les invitamos a revisarlo. Prontamente va a estar publicado en la página web de desapareciosenperú.gov.p que acabamos de mencionar hace un momento. Ahora, bueno, ya habiendo intentado aproximarnos a lo que se entiende por persona desaparecida, a las múltiples causales que pueden generar la desaparición de una persona y a los riesgos a los que se puede someter al encontrarse en esta condición, asimismo como la respuesta estatal vigente, vale mencionar ahora cuáles son los desafíos del sistema. Porque claro, no todo es perfecto, ¿no? El Estado procura, intenta, ¿no? Abordar el tema de manera integral, pero a veces los desafíos, los retos se tornan bastante complejos y van apareciendo en el desarrollo de las actividades, ¿no? En cuanto a los desafíos, vamos a hablar de dos. Primero vamos a hablar de la prevención de la desaparición de personas, perdón, de la desaparición de personas. La prevención. ¿Cómo prevenimos? ¿Hay alguna forma? Y aquí nuevamente les invito de repente, no sé si en el chat o si alguien quiere participar, si alguien me puede decir si conocen, si actualmente existen medidas de prevención de una desaparición. ¿Ustedes conocen de alguna manera si de alguna manera se puede prevenir la desaparición o si es posible prevenir la desaparición? No sé si por el chat de repente alguien me puede eh, comentar algo, cualquier idea que tengan al respecto, o si tal vez si conocen alguna forma de reconocer que alguna persona tenga algún riesgo de desaparecer. ¿Es posible eso? Sí, claro. José. Sí, en ese caso también tendríamos en cuenta las redes sociales, cómo se manejan, ¿no? Claro, por redes sociales. Virginio Ávila nos dice monitoreando personas en riesgo, sí, monitoreando personas en riesgo. Sí es posible, nos dice Giovanni, pero por el momento no existe concientización.
¿sí? Muy interesante, Giovanni, lo que señalas. No hay concientización, no hay sensibilización de lo que se entiende por persona desaparecida y de los riesgos que genera o que puede generar una desaparición. Eddie Laura nos dice, mediante estrategias y charlas en instituciones educativas y zonas vulnerables. Muy acertado comentario, Eddie. Eh, Estoy totalmente de acuerdo con lo que señalas, ¿no? Charlas en instituciones educativas y zonas vulnerables. Sandra Saldarriaga nos dice, tal vez mediante charlas de concientización para identificar personas en situación de vulnerabilidad. Sí, ahí también de acuerdo, Sandra. Solo las personas en situación de vulnerabilidad ya están identificadas, ellas normalmente o en el eje de desaparición, son, como he mencionado, niñas, niños, adolescentes, mujeres, también hay otras personas en condición de vulnerabilidad, como pueden ser personas adultas mayores, y otras condiciones adicionales, pero sí, de acuerdo con lo que ustedes me señalan, agradezco su participación. Sí hay formas, ¿no? Hay formas de prevenir, en cierto modo, la desaparición y de reconocer, en cierto modo, cuando existe cierto riesgo de desaparecer, ¿no? No es fácil, es un problema bastante complejo y justo es también multidisciplinario, ¿no? Porque la desaparición incluye bastantes causas que pueden ser sociales, pueden ser económicas. En general, hay diversas formas en las cuales que pueden motivar la desaparición. Entonces debemos abordar el problema de diversas maneras. Y ahí es que necesitamos a diversos sectores, pues que nos puedan apoyar en estos ejes de prevención, ¿no? Aquí para la prevención, y vale mencionar, no sé si habrán tenido ya la oportunidad de leerlo, si no, les invito a hacerlo y leerlo en su totalidad, es que en el 7 de julio de 2023 se publicó el diagnóstico sobre el fenómeno de la desaparición de personas en el Perú, ¿no? Y este diagnóstico em, hace, hace toda una investigación sobre el fenómeno de la desaparición. Y es un diagnóstico que nos ayuda bastante porque nunca antes se había realizado una, un acercamiento a lo que se entiende por personas desaparecidas. Entonces, este es el primer documento oficial que les invito a revisar, que les va a ayudar a entender cómo es que se genera la desaparición y qué retos también hay allí. Allí hay bastantes recomendaciones, pero a efectos de este programa nosotros hemos considerado importante mencionar estas cuatro y que están a su vez relacionadas también con el eje de prevención. La primera es que el diagnóstico nos indica que la PNP tiene que coordinar con gobiernos regionales y locales y distintos sectores para que se contribuya a la difusión de la 114. Como les comentaba, yo no sé si realmente ustedes habrán tenido conocimiento previo de la línea 114 antes de esta mención que estoy haciendo. Esperaría que sí y estaría encantado de que así sea, porque de esa manera sabría que existen 77 personas que, cuanto menos, que em, conocen que pueden llamar a esta línea para informar sobre la ubicación de una persona. Y no solo en línea, ¿no? Sino también materiales informativos, ¿no? Digamos, folletos, todo tipo de material y para que puedan informar a la población sobre esta situación. Segundo, es elaborar indicadores de alerta sobre factores que puedan generar una desaparición. Les comentaba, ¿hay indicadores de alerta? Sí los hay, los vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Estos indicadores nos pueden inducir a pensar que podría generarse una desaparición, voluntaria, involuntaria o expuesta a algún delito, pero esos factores podrían indicarnos que puede generarse una desaparición. Además, otro es informar de manera sostenida a la población sobre la importancia de colaborar y facilitar la labor de la PNP. Y ahí viene a lo que comentaban ustedes, ¿no? Concientización, sensibilización. Es importante que eh, todas y todos nos comprometamos en estos casos. A veces no lo sabemos, a veces somos un poco indiferentes cuando no nos toca una situación, no vivimos una situación de la desaparición de una persona. Pero imaginémonos, pongámonos en la situación en que tal vez algún familiar
muy querido se encuentre en un caso de desaparición. No quisieran ubicarlo rápidamente o no quisieran que tal vez alguna persona cercana, si conociera, ¿no? Si conociera de la ubicación de la persona, no debe informarlo a la Policía Nacional del Perú. Incluso si se informa de la ubicación y se logra ubicar a una persona, los esfuerzos pueden luego ya enfocarse en otra persona. Normalmente a diario hay muchas denuncias de desaparición de personas. No son 10, 15, son mucho más, ¿no? Y la policía, pues sabemos también y somos conscientes, pues que la policía a veces le resulta un poco complicado abastecerse con toda la carga que tienen, ¿no? Porque no solamente, evidentemente, van a tener una carga de una denuncia de persona desaparecida, a su vez pueden tener la denuncia de algún otro delito, algún robo, un hurto, ¿no? Alguna extorsión, algún proceso de investigación que están realizando. Entonces, así como la población siente que debe de darse la mano en situaciones de criminalidad, aquí también podemos darnos la mano, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Difundir esto. Y yo les invito a ustedes que lo hagan en cuanto en las personas que ustedes conozcan, en familiares, ¿no? Difundan la línea 114, difundan lo que se entiende por persona desaparecida, difundan los riesgos que puede generarse una persona desaparecida, ¿no? Y esta última recomendación de diagnóstico es incorporar una sección en el portal web que implique información útil, ¿no? El portal web ya cuenta con información eh, interesante sobre personas desaparecidas, pero podríamos generar alguna forma de poner información más relevante aún, o de repente buscar mecanismos de cómo hacer que el portal sea más vistoso, que el portal de repente sea más conocido por todas las personas, ¿no? Ah, sí, ¿conoces el portal de personas desaparecidas? Sí, sí lo conozco. Se trata de esto, cuenta con esta información. Yo, sinceramente, cuando converso con algunas personas, no conocen sobre esta problemática, y mucho menos del portal o de la línea 114. Otra recomendación que se ha tenido en materia de prevención es que la Defensoría del Pueblo, en marzo de este año, es decir, hace 2 meses atrás, solicitó en este caso, al Ministerio de Educación, que se generen acciones de prevención, ¿no? De la desaparición de niñas y adolescentes, ¿no? Porque estos constituyen la mayor tasa de este delito. Bueno, aquí hay una precisión que señalar. La Defensoría indica que la desaparición es un delito. Por favor, les indico, la desaparición no es un delito. Lo que es un delito es la desaparición forzada, la cual he mencionado ya en láminas anteriores y que es muy distinta porque esa está generada por agentes estatales. En este caso no es así. Por favor, no nos vayamos a confundir con eso. ¿Ok? La Defensoría instó al Ministerio de Educación a contribuir al fortalecimiento de la labor preventiva, ¿no? En instituciones educativas. Es justo lo que nos comentaba también uno de nuestros colegas, de nuestros compañeros, ¿no? En esta charla. Decían generar algunos estrategias, aquí está Eddie, nos decía, estrategias y charlas en instituciones educativas y zonas vulnerables. Precisamente es lo que pide la Defensoría del Pueblo. A ver, siguiente. Ok. La prevención no está, digamos, normativizada a grandes rasgos. ¿Por qué? El decreto legislativo 1428 que les he mencionado y que les invito a repasar, habla en su artículo 11 sobre algunas competencias y acciones de apoyo que tiene que recibir la Policía Nacional del Perú a través de algunas entidades, ¿no? El Minedu, pero el Minedu dice legalmente, ¿no? Dice difusión y colaboración de atención de la denuncia. El MTC dice difusión y colaboración en labores de difusión y búsqueda, o sea, redunda en difusión, en labores de investigación, de búsqueda, ¿no? El MINSA indica atención en salud y colaboración en la difusión y búsqueda, difusión y búsqueda. El MINDEF también, algo similar, búsqueda y ubicación. El Instituto de Medicina Legal, colaboración en difusión, ubicación y servicio de medicina legal.
¿no? Y los gobiernos locales también, colaboración en búsqueda de personas desaparecidas. Ok, de estas entidades, ¿a quiénes estamos encontrando que podrían servir como materia preventiva? Entendería, y ustedes ven algo más, les invito a que me lo precisen, por favor, entendería que solamente, por lo menos de manera legal, expuesto en la norma, sería el Ministerio de Educación, porque dice sensibilización, ¿no? Y la sensibilización está relacionada a acciones de prevención. Pero, por ejemplo, ¿el MTC tiene alguna labor preventiva? No la tiene, siendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, un ente que puede tener acciones de difusión a nivel nacional y que nos podría apoyar, ¿no? ¿El MINSA tiene alguna? No, tampoco. El MINSA tiene entidades, sedes a nivel nacional, pero no hay una obligación en materia de prevención. El MINDEF tampoco. El Instituto de Medicina Legal, menos. Los gobiernos locales también podrían hacerlo, ¿no? ¿No? Pero no, de momento no se tiene ese nivel de preventivo o de sensibilización. Incluso el reglamento del 1428, ¿no? Solamente dice, ¿no? Las medidas a adoptar por las entidades públicas en materia de prevención, ¿no? Difusión, investigación, búsqueda, ubicación y protección, se regulan mediante protocolo. Ok. Entonces, ¿qué hace eso? Que el reglamento nos indica que vayamos al protocolo. ¿Qué protocolo? El protocolo interinstitucional de atención del caso de desaparición. ¿Y qué nos dice el protocolo? El protocolo dice que su finalidad es de acciones de difusión, de investigación, búsqueda y ubicación. ¿Y la prevención? Se olvidaron de la prevención al momento de legislar esta parte. ¿Mm? O sea, no hay, legalmente hablando, acciones enfocadas propiamente a la prevención. Son mencionadas muy generalmente, pero no de manera directa. A ver, veo algunos nuevos mensajes. Dice Giovanni, y las desapariciones causadas por violencia familiar, presión psicológica del entorno, etcétera. Estas desapariciones, por ejemplo, ahí pueden ser voluntarias o involuntarias. En breve vamos a llegar a esa parte, Giovanni. Eh, Alminedo dice Sandra Saldarriaga. Cindy Nieto dice, debería difundir. Deberían, no cumple lo que dice la 31939. Exacto, ¿no? Aquí quisiera precisarte, Cintia, que la 31939 es una modificatoria a la 1428, ¿no? La que hace la 31939 solamente es modificar la 1428. Entonces, si quieres leer la norma integral, revisa la 1428, que es la norma original, la cual ha sufrido diversos cambios, ¿no? Tanto por la 31939, que viene señalado, como por el decreto legislativo número 1603. Me parece que estás escribiendo. Ya la revisaste. Ok, genial. Muchas gracias, Cintia. Valoro ese interés. Bueno, seguimos. Em, Prevención. Seguimos con la prevención, ¿no? Y aquí entramos a los factores. Preguntábamos hace un momento, ¿hay factores de riesgo que puedan generar una desaparición? Sí, sí hay factores de riesgo. Y estos factores de riesgo se dividen con relación al tipo de desaparición. Por ejemplo, cuando la desaparición es voluntaria, y esta desaparición es cuando se produce porque las personas intentan distanciarse, intentan alejarse, toman la decisión de irse del lugar donde se encuentran, ¿no? Y allí hay factores de riesgo, como por ejemplo, y lo señalaba hace un momento nuestro amigo Giovanni, ¿no? Puede estar la violencia en el hogar o la violencia familiar, ¿no? Además, pueden estar también algunas otras situaciones, como la atracción por situaciones de riesgo, ¿no? Es decir, el deseo de libertad o independencia, normalmente a veces en adolescentes, ¿no? El hecho de estar en pareja, con la familia o los amigos, o ¿no? El hecho de consumir algunas drogas o alcohol, o involucrarse en actividades delictivas. Claro, a veces los adolescentes o las adolescentes, cuando somos más jóvenes, tomamos la decisión o queremos, ¿no? Decir, bueno, ¿saben qué? No me comprenden o no me entienden, así que me voy a hacer lo que yo deseo. Pero esa partida, esa, ese hecho de salir de casa, pues puede generar múltiples eh, riesgos, porque un adolescente que está fuera de casa, ¿no? Y que decide vivir fuera de su casa, de esa protección, pues evidentemente está ya expuesto o expuesta a un riesgo. A riesgos que vamos a hablar un poco más adelante también, ¿no? Otro factor de riesgo son los problemas sociales, el bullying, ¿no?
El bullying en el colegio, sabemos pues que ahora el bullying, lamentablemente en todos los colegios, en la mayoría de ellos, existen estos problemas de bullying, ¿no? Esto es en menores de edad, o las deudas en mayores de edad. Oye, me persiguen los bancos, me persigue todo el mundo, le debo a todo el mundo, ¿sabes qué? Mejor me desaparezco porque, bueno, pues no quiero que me encuentren porque le debo a las personas también. Pero ese hecho de irse también podría generar, más aún en casos de repente de condición de vulnerabilidad, ¿no? Digamos, una mujer, ¿no? Mayor de edad, ¿no? Que decide huir digamos, intentar desaparecer por temas de deudas, pero el hecho no puede generar que también pueda estar expuesta a alguna situación de riesgo, alguna víctima de violencia, tal vez. Entonces ahí ya se generan estos riesgos, ¿no? Entonces, si vemos estos factores, podemos pensar, oye, sí, podría generarse una desaparición, ¿no? Si yo tengo a un menor, a un adolescente que tiene muchos problemas internos, ¿no? Tiene muchos deseos de libertad, de independencia, quiere ir y siempre dice, no, ya me voy, no quiero estar acá, no estoy cómodo en mi casa, mis padres no me entienden. Oye, ya, podemos pensar que esa adolescente o ese adolescente puede tomar la decisión de irse. Es un factor de riesgo. ¿No? Si hay un niño, niña o un adolescente también que recibe bullying en su colegio y nadie hace nada al respecto, pues también podemos pensar que puede tomar la decisión de irse de casa, ¿no? Ahora, hay otros factores de riesgo relacionados a la desaparición involuntaria. Como les comentaba, la desaparición involuntaria es el hecho de que no se produce de manera forzosa, pero tampoco de forma consciente ni por voluntad de la persona, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Digamos, normalmente puede suceder con casos de trastornos de personalidad, ¿no? Alguna enfermedad mental de repente, ¿no? Que generan ciertos niveles de desconfianza hacia los demás, ¿no? Que genera pues que la persona simplemente tome la decisión de irse, pero tal vez no está totalmente consciente de esa decisión, ¿no? O como les comentaba hace un momento, de personas adultas mayores que padecen de demencia, de desorientación o de incapacidad para retornar al domicilio, ¿no? Muchos casos hay, de repente tenemos abuelos, abuelas o de algún conocido de persona adulta mayor, pues que escapó de casa, ¿no? O de repente simplemente quiso ir a comprar a la tienda y se perdió, ¿no? Porque tuvo de repente, algún momento en el que ya no pudo recordar cómo retornar a su domicilio, ¿no? Y se genera una desaparición involuntaria. No tenía la intención de irse de su casa. Tampoco fue víctima de algún delito, pero simplemente se alejó sin querer hacerlo, ¿no? Entonces, perdón, entonces aquí sabemos que eh, también es un factor de riesgo. Si tenemos una persona adulta mayor en casa, sabemos que debemos tomar ciertas estrategias, ¿no? Para evitar que la persona pueda desaparecer. Si sale a comprar, se le puede acompañar, o de repente a veces, no, el abuelito, la persona mayor dice, no, pero yo quiero ir solo, sola. Ok, se puede ir solo, sola, pero de repente se le puede estar mirando, ¿no? Porque puede tomar una decisión equivocada en contra de su voluntad, ¿no? Factores de riesgo que incrementan el riesgo de desaparición por particulares. Esta desaparición por particulares es aquella generada, ¿no? Por otra persona que no es agente estatal. Es decir, digamos yo, ¿no? Genero la desaparición de alguna otra persona. Y aquí hay varios factores también que involucran esta situación. Puede ser, por ejemplo, reclutamiento forzado, ¿no? Como son organizaciones terroristas que reclutan niñas, niños. Sabemos bien que hay niños, niñas, adolescentes que son reclutados desde muy pequeños para que sean integrados en las filas de organizaciones terroristas o narcotráfico, hasta bandas criminales. Tenemos la explotación humana y aquí entra la trata de personas, el cual creo que es un tema bastante más conocido a nivel nacional, ¿no? Recordemos que la explotación y la trata de personas tiene diversas finalidades, como se puede apreciar: venta de niñas, niños y adolescentes, prostitución, explotación sexual, esclavitud, mendicidad, trabajos forzados, extracción de órganos o tejidos, la servidumbre. Imaginémonos todas esas situaciones, ¿no? En los que, digamos, em, pueden generar una desaparición, ¿no? La violencia de género y feminicidio. Aquí valga la precisión, esta violencia de género y feminicidio debe diferenciarse de la violencia que acabo de mencionar en el hogar. ¿En qué sentido? Porque en la violencia del hogar que genera la desaparición voluntaria es porque la persona, es decir, la mujer,
¿no? Puede ser víctima de violencia, pero toma la decisión de irse de su casa. Obviamente eso genera que debemos ubicarla también, sí, pero la persona, la mujer, toma la decisión de irse. En cambio, aquí, en la desaparición por particulares, es otra persona que genera la desaparición de la mujer. Y esto normalmente sucede en casos de violencia de género o de feminicidio. Hay reportes de la Defensoría del Pueblo que muchas mujeres que han sido reportadas, valga la redundancia, como desaparecidas, previamente fueron denunciadas, perdón, hay reportes de la Defensoría que fueron de la Defensoría del Pueblo donde se indica que casos de feminicidio, donde previamente fueron reportadas como desaparecidas o casos en donde no se ubica a la mujer, se reporta como desaparecida y luego uno se identifica que fue víctima de un feminicidio. Entonces, la desaparición puede ser, ¿no? En estos casos de violencia y feminicidio, puede ser eh, previa o posterior al hecho criminal de feminicidio, al lamentable hecho criminal de feminicidio, ¿no? Entonces, este es un tema bastante importante y que también, evidentemente, debe ser abordado por el Estado. ¿No? La migración, ¿no? La migración también es un factor de riesgo, ¿no? Las personas que migran de manera irregular, porque normalmente van por lugares pues un poco arriesgados o peligrosos y la gente que hace trata de personas, ¿no? Los vincula con personas migrantes, ¿no? Toman, las instrumentalizan, ¿no? Y simplemente esas personas desaparecen, lo cual genera bastantes complicaciones porque muchas veces cuando no tienen sus documentos a la mano, pues no se puede ubicar a, a- a- a estas personas, se hace mucho más complejo, ¿no? Y por último están también los desastres naturales, ¿no? Eh, Ahora, en la prevención encontramos que algunos integrantes de CEFORDES realizan campañas, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables el año pasado realizó la campaña denominada Encontrarte, evitemos más desapariciones, la cual tenía la finalidad de alertar sobre escenarios de riesgo para evitar una eventual desaparición. El año pasado, según información del MIMP, 5.697 alumnos y alumnas de 5 regiones del país pues recibieron capacitación en situaciones de riesgo para prevenir una desaparición. Es un esfuerzo bastante importante el del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero vemos que sigue siendo, aún queda pendiente en todo caso, difundir más aún, porque digamos, son 5 regiones. ¿Cuántas regiones tenemos? No llegamos ni a la mitad de las regiones en las que deberíamos de informar sobre esta situación. ¿Dónde quedan las demás? Pendientes aún de continuar informando sobre la prevención. El Ministerio de Educación también intenta realizar algunos esfuerzos de prevención. Por ejemplo, también realizó en su momento, el año pasado, un webinar sobre personas desaparecidas, el cual estaba dirigido a los, los y las docentes, ¿no? De las instituciones educativas. Y aquí es un punto importante, porque las charlas no solamente deben estar dirigidas a la sensibilización de niñas, niños y adolescentes, porque a veces en esa edad pues es un poco complicado, se les puede dar una charla, pero luego lo pueden olvidar. Pero si se les dice a los y las docentes, es la tarea de ellos y ellas que ¿no? continúen reforzando las ideas y los factores de riesgo para la prevención. Entonces aquí nos respondemos eh, rápidamente las preguntas que nos hicimos hace un momento, ¿no? ¿Actualmente existen medidas de prevención para la desaparición? Sí, sí existen, ¿no? Existen actividades con finalidades preventivas, pero lamentablemente falta, uno, articulación intersectorial y mayores actividades de prevención dirigidas a la población. Entonces ahí tenemos algo un desafío, ¿no? ¿Cómo buscamos que prevenir y difundir? Segundo, ¿hay formas de reconocer si una persona se encuentra en riesgo de desaparecer? Sí, se ha identificado preliminarmente algunos factores de riesgo, ¿no? Los acabo de mencionar. Cuando las desapariciones son voluntarias, involuntarias y por particulares, hay diferentes em, formas en las cuales pueden identificar un riesgo de desaparición de una persona. Y estas deben de ser todas todas y cada una de ellas abordadas por el Estado.
Sobre la base de los factores de riesgo, se puede pensar en políticas preventivas de una desaparición, ¿no? ¿Es complejo? Lo es, pero ¿se puede prevenir? Sí se puede, con bastante esfuerzo, sí se podría realizar, ¿no? Entonces, enfoquemos esto, ¿no? Es importante contar con un mecanismo que coadyuve a prevenir la desaparición de personas, dando a conocer a la población sobre los factores de riesgo y las acciones de atención, investigación, búsqueda y ubicación de una persona desaparecida. En conclusión, lo que les venía diciendo, es importante difundir acciones de prevención, que la población sepa en qué casos una persona está en riesgo de desaparecer y a su vez qué hacer en caso se genere un hecho de desaparición. ¿Qué tiene que hacer la PNP en acciones de atención, investigación, búsqueda y de ubicación? ¿No? Segundo, y este es el último acápite de la charla, ¿no? Tenemos la ubicación de personas desaparecidas, ¿no? Y aquí nuevamente los y las invito. Em, Actualmente ustedes conocen si existe algún mecanismo para informar sobre la ubicación de una persona desaparecida. ¿Conocen de alguno? A ver, quedo atento a sus respuestas, sean orales o por el chat. ¿Conocen algún mecanismo para informar sobre la ubicación de una persona desaparecida? O si saben de algunas herramientas para ubicar y buscar a una persona desaparecida. Cintia, muchas gracias. GPS, geolocalización, dice Giovanni. Efectivamente, efectivamente, GPS, geolocalización. Genial, sí, 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 sí. Y creo que es lo más lógico, ¿no? Es lo primero que viene a nuestra mente cuando pensamos en ubicar a una persona desaparecida. No sabemos de su paradero, ¿cómo hacemos para ubicarla? He visto una app que permite identificar el rostro de las personas. Qué interesante, Shayel. Sería importante poder abordar ese tema, tal vez. ¿Mm? Una app que permite identificar el rostro de las personas. Así tipo como hay una, hay una película, ¿no? ¿Cómo se llama esta de las de Rápidos y Furiosos, ¿no? El ojo de Dios, creo que le llamaban, ¿no? Esa que pasa el escáner y identifica a la persona donde está ubicada, ¿no? ¿Sería posible crear un mecanismo así? A ver, le dejamos a nuestros colegas ingenieros, ingenieras, si de repente podemos crear un mecanismo así, ya evitamos todas las desapariciones. ¿Mm? Sería interesante, ¿no? Bueno, seguimos entonces. El diagnóstico que nos ha recomendado, ¿no? Nuevamente el diagnóstico de personas desaparecidas sobre el tema de búsqueda de ubicación, ¿no? Eh, Nos han recomendado 4 puntos en concreto. Incluir todos los casos de personas desaparecidas, ¿no? Considerando el carácter del registro único del RENIPET, ¿no? Segundo, coordinar nuevamente con los gobiernos regionales. Es importante siempre la coordinación, es importante la articulación intersectorial, ¿no? Sea vertical, ¿no? Sea horizontal, es importante la coordinación. Y no solamente en las acciones de desaparición, sino en general, ¿no? Tercero, fortalecer la línea 114. Claro, porque la 114 recordemos que nos va a ayudar a ubicar también, ¿no? Nos va a dar indicios de cómo podemos ubicar a una persona, ¿no? Y garantizar la accesibilidad de la información y comunicación inclusiva del portal web. Claro, ¿por qué? Porque en el portal web recordemos que vamos a encontrar digamos, la data de las personas desaparecidas y de las personas ubicadas, ¿no? Por ejemplo, digamos, sabemos que una persona quedó, se fue reportada desaparecida, mi vecino, mi vecina fue reportada como desaparecida. De repente yo sé que busco, de repente por ahí yo sé que tal vez anda por ciertos lugares, pero tal vez ya fue ubicada. Entonces yo puedo entrar a la página, identifico que fue ubicada y pues ya no estoy agotando o generando esfuerzos innecesarios, ¿no? O al revés, ¿no? Puede ubicarse, pero tal vez puede volver a desaparecer. Entonces, digamos, encontré que se ubicó el lunes en la página, pero luego 2 días después encuentro que volvió a desaparecer. Entonces, la página también nos sirve para tener data sobre personas desaparecidas, ¿no? En el caso de una denuncia por desaparición, es imprescindible para ubicar a la persona el apoyo a la Policía Nacional del Perú. Es muy importante. Como les comentaba, y creo que todos sabemos, todos y todas sabemos esta situación, que la policía muchas veces es complejo que pueda abastecerse con todos los casos, ¿no? Entonces, un caso de desaparición con personas debidamente sensibilizadas
nos puede ayudar en el tema de búsqueda de ubicación, ¿no? Entidades públicas también deben de comprometerse en estos temas, apoyar a la PNP en la difusión, en la ubicación, en la investigación, ¿no? Por ejemplo, les comento, y eso es para que ustedes también tomen conocimiento, ¿no? ¿Qué actos de investigación, por lo menos urgentes, muy urgentes, tienen la Policía Nacional del Perú? Los primeros que tienen que hacer. Primero, personarse al lugar de los hechos. Ir al domicilio, al centro de labores, instituciones educativas, ¿no? U otros lugares donde normalmente solía expresarse la persona que ha sido desaparecida. Segundo, recoger indicios, evidencias y elementos probatorios. El protocolo interinstitucional señala que la PNP puede acceder al domicilio e incluso a la habitación de la persona que ha sido reportada como desaparecida, evidentemente con fines de recojo de información. ¿Por qué? Porque tal vez puede haber dejado una nota, puede haber dejado o tal vez hay algún apunte, pues puede haber digamos, alguna foto, cualquier indicio que pueda ayudar a la policía a encontrar a la persona. Y por último, ¿no? También solicitar imágenes de cámaras de videovigilancia. Todo esto es lo que realiza la policía, por lo menos de manera preliminar, para intentar ubicar a una persona que ha sido reportada como desaparecida. También lo pueden encontrar en el 1428. Y Cintia ya me ha comentado que lo ha leído, entonces imagino que Cintia ya conoce también sobre esto, ¿no? Y aquí también es importante lo que veníamos mencionando. Cada vez que se reporta un hecho de desaparición, Giovanni, en un proceso aproximado, todo ese proceso, ¿cuánto demora? ¿Te refieres a las acciones que debe realizar la policía? Si te refieres a eso, ¿cuánto demora lo que, digamos, las acciones de investigación que debe hacer la policía? Siempre tienen que ser a la brevedad posible. Hay estudios que señalan que, digamos, las 3 primeras horas en un caso de desaparición son las más importantes y las más relevantes para poder encontrar a una persona. Entonces, claro, seamos sinceros, la policía no lo va a hacer en 3 horas, pero cuanto menos, o a lo máximo, mejor dicho, debiera de tomar hasta 24 horas realizar todas estas actividades. Es porque siempre la inmediatez, que también está en el 1428, lo hemos incluido, es un principio sumamente importante. Y allí también es otro reto de los cuales ustedes podrían intentar enfocar. Inmediatez, inmediatez para ubicar, inmediatez en las acciones de investigación, búsqueda y ubicación, ¿no? ¿De qué manera podemos generar mecanismos rápidos, instantáneos, que nos puedan ayudar no solo a nosotros, sino a la policía a ubicar a la persona que ha sido reportada como desaparecida? Bueno, como les comentaba, frente a una denuncia de desaparición, la policía tiene el deber, sí o sí, de emitir una nota de alerta. La nota de alerta es efectivamente un formato que emite la Policía Nacional del Perú, en donde se registra y recepciona un caso de desaparición. Esta contiene información de la denuncia, ¿no? Y una fotografía visible y, de ser posible, lo más actualizada posible de la persona desaparecida, ¿no? Esta nota tiene que ser difundida, ¿no? A través del portal de personas desaparecidas y de otros medios de comunicación social. En general tiene un deber de difusión, ¿no? Un deber de difusión. Por otro lado, la alerta AMBER, que es efectivamente la incorporada a través de la ley 31939, ¿no? También es un formato emitido por la policía, pero es un resumen de la nota de alerta. Y la alerta AMBER se diferencia de la nota de alerta en que en específico va a ser expedida, emitida en casos de desaparición de niñas, niños, adolescentes y de mujeres víctimas de violencia en situación de alto riesgo. Además es temporal y aquí vale la precisión, es de difusión masiva. Es de difusión masiva. ¿Cuál es la idea? Que la alerta Amber esté difundida en todos los lugares posibles, ¿no? Medios de comunicación, redes sociales. Claro, es un trabajo que hay que realizar en una implementación. Y aquí también tenemos, ¿no? El reto. ¿Cómo podemos hacer para que la alerta Amber pueda ser las personas podamos enterarnos de que una niña, niño, adolescente ha sido reportada como desaparecida? Ese es un reto que también debemos tomar en consideración.
estos mecanismos, a través de estas, digamos, El audio está apagado. hola, Yacir, ¿qué tal? Sí, lo que pasa es que me salió que perdí la conexión, por eso está... permíteme un momento, por favor, disculpen, es un tema de conexión. Ok, bueno, me había quedado aquí en la difusión de la nota de alerta. Tanto la nota de alerta, como les comentaba, como la alerta Amber es difundida en estos lugares, ¿no? O en teoría debiera de ser difundida en estos lugares. Y yo, después de pasar por estas láminas, quisiera consultarles si ustedes han visto en alguno de estos lugares, valga la redundancia, si ha sido publicada alguna vez alguna nota de alerta. No sé si ustedes habrán visto si en algún puesto de control migratorio, las personas que viajan, o en algún puerto, ¿no? O tal vez en aeropuertos, en el Jorge Chávez, o en las aduanas, terminales terrestres, por ejemplo, aquí está la imagen del terminal de Lima Norte, si alguno o alguna de ustedes habrá ido alguna vez allá, ¿no? O en establecimientos de salud. ¿Alguna vez han visto que se publique la desaparición de una persona? ¿No? ¿No? A ver, sigamos, ¿no? En instituciones educativas, ¿alguna vez han visto por ahí de repente en algunos casos alguna institución educativa ya un apoyo, ¿no? Que algún alumno, alumna haya desaparecido, ¿no? En las divisiones médico-legales, menos creo, ¿no? Los puestos de serenazgo, la verdad, no he visto. Si ustedes lo han visto, por favor, quedo atento, ¿no? En consulados, tampoco, ¿no? Vemos el consulado de Venezuela, tampoco está, ¿no? Entonces, sí, pues aquí está, mira, Cintia me dice no, Luis no, María Julia, la verdad no, Cintia no, menos, no, en ningún lado, efectivamente. Entonces, la norma dice que tiene que haber difusión de la nota de alerta y la alerta AMBER. Y como pueden apreciar, normalmente estos lugares que estoy mencionando son que responden a entidades públicas. La mayoría, no todos. Pero, pese a eso, no están. No hay difusión. No hay difusión. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que estos lugares se encarguen de difundir? ¿Y cómo podemos hacer para que la policía les notifique rápidamente a ellos, ¿no? Digamos, señores del aeropuerto Jorge Chávez, por favor, informen que hay una persona que ha sido desaparecida. Señores del metropolitano, ¿cómo hacemos para que informen que ha desaparecido una niña, un niño? ¿Cómo hacemos? ¿No? Ahí también puede ser otro reto que podemos intentar identificar. En cambio, la alerta Amber, como les comentaba, en adición a los lugares donde debería de difundirse, ¿no? La alerta Amber también debe ser aún más difundida. Radio, televisión, publicidad exterior, ¿no? Imagínense ustedes, ¿alguna vez han visto un cartel publicitario donde se mencione la desaparición de una niña, niño, adolescente? Una niña de 0 a 5 años, una adolescente de 12, 13 años. Yo nunca he visto en un cartel publicitario, por ejemplo. No, tampoco, ¿eh? Kenly, Sandra, ¿no? Confirman esa idea, ¿no? En cambio, en radio, bueno, yo normalmente en las mañanas escucho radio, ¿no? Pongo noticias y sí, sí hay, pero no es porque sea digamos, un deber, una obligación, ¿no? Es una acción propia, una voluntad de las radios que a veces hacen este trabajo, ¿no? En Exitosa, por ejemplo, he escuchado en algunas oportunidades en las mañanas, hay un pequeño momento de persona desaparecida y dicen, bueno, hemos identificado que desapareció tal persona, pero no es que haya un convenio, no es que haya digamos, un acuerdo, ¿no? Entre la PNP, el Mininter y, por ejemplo, Radio Exitosa, ¿no? Para poder difundir, ¿no? Se cuenta, a ver, Shayel dice, se cuenta con un espacio en noticieros para difundir el tema. Para difundir en la TV es mucho más difícil que en una radio. Exacto, es mucho más complicado. No hay propiamente, como les digo, ¿no? No hay propiamente un acuerdo, ¿no? Para hacer esta difusión. Los canales lo hacen. Claro, efectivamente, vemos a veces que Latina,
¿no? Que el canal 9 o ese canal 4 generan, dicen, se ha desaparecido esta persona. Pero claro, esto es porque a veces los familiares buscan que tener llegada, ¿no? Que buscan que tener llegada de repente a la televisión, se acercan al canal y dicen, por favor, mira, ha sido desaparecida esta persona, o de repente conocen a alguna persona en el canal. Entonces, ya, eso es por medio de contactos. Pero no todas las personas tienen contactos o en la televisión o en la radio, ¿no? Entonces, eso no debiera de ser así, ¿no? No debiera de ser que solamente las personas que tienen cierta llegada o algún conocido tienen la suerte de tener yo no tengo ningún conocido por ejemplo, en la radio, ¿no? Si tienen un conocido en la radio o en la televisión y dicen, ¿sabes qué? Oye, como desaparece esta persona, apóyame para difundir la desaparición de mi familiar. Ok, ¿y los otros casos dónde quedan? Entonces, la idea es, ¿no? Que todo sea en un solo lugar. Sí, 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 en el comercio hay una parte. Incluso, por ejemplo, Sandra, el comercio, en el Día del Comercio, sí, en la parte web hay un pequeño espacio donde se habla de personas desaparecidas y además, este, por ejemplo, en los recibos de Enel, que es la empresa de luz, ¿no? También en la parte de atrás están los rostros de personas desaparecidas, ¿no? Entonces, hay algunos esfuerzos, pero como ven, pueden ser insuficientes, ¿no? Verónica, ¿qué nos dice Verónica? Además, tengo entendido que para que se presente este tipo de noticias se tiene que presentar solicitud y un costo. Sin embargo, a pesar de esto, muchas veces no lo pasan. En efecto, todo aquella, cada segundo, ¿no? En la televisión, en la radio, tiene un precio, ¿no? Tiene un precio. Entonces, ahí a veces el Estado le puede ser un poco complicado de poder pagar una publicidad, ¿no? Una publicidad privada. Pero entonces ahí la idea es buscar que generar convenios, ¿no? Buscar que generar convenios para que em, estas entidades privadas apoyen en la desaparición, ¿no? Sensibilizar, ¿no? Y no solo eso, digamos, una vez que tengamos un convenio, ¿cómo hacemos para que también la noticia de la PNP llegue rápidamente a la radio, llegue rápidamente a la televisión, llegue rápidamente a una empresa de publicidad exterior? ¿No? Entonces, ahí hay un punto bastante importante que abordar. ¿Existe una alerta Amber? Bueno, existe legalmente hablando. Existe porque se ha creado, ¿no? ¿Se implementa la alerta Amber? Es una pregunta más compleja de responder, ¿no? Complicado que actualmente se diga que se está implementando la alerta Amber, ¿no? Internet, claro, Internet. Y aquí, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa nos apoya con las acciones de difusión de la alerta Amber, ¿no? En transportes públicos hay, los que le decía, el Metropolitano, en la línea uno. Creo que en alguna oportunidad por ahí como que se ha mencionado en el Metropolitano un caso de desaparición, pero no es algo constante, ¿no? No es algo que ellos ya sepan que cada vez que se genera una desaparición y que la policía se lo solicita, ellos deben de publicarlo. No, no es así, no sucede, ¿no? No sucede eso. Entonces, ¿qué nos invita a eso? Mejorar la difusión de la alerta. ¿Cómo mejoramos la alerta? Ok, si de repente no podemos hacerlo por radio y televisión porque puede ser muy costoso, ¿cómo podemos hacer? ¿Algún mecanismo tecnológico, alguna idea que podamos tener para hacer que la difusión, ya no solo en la prevención, ¿no? Ya no estamos hablando de prevención, sino estamos hablando de ubicación. ¿Algún mecanismo para que en la ubicación podamos difundir? ¿Podemos crearlo? ¿Hay alguna manera? Bueno, yo todos los días pienso en eso y lo pienso y a veces no logro encontrar una respuesta concreta. Loja, Ponce, Eric Arturo. Eric, a ver, ahora tenemos que tener en cuenta el lugar de la desaparición. No podemos avisar a alguien de otro país cuando el hecho ocurrió en un distrito específico del Perú. Tenemos que considerar un rango de alerta para encontrar en los primeros minutos si es posible y ya con el tiempo masificarlo con la finalidad de llegar a más personas. Efectivamente, Eric, has dado en el punto. Cuando estábamos pensando en las reformas al decreto legislativo 1428, también hablamos de lo que tú comentas. Y en efecto teníamos la idea de que, por ejemplo, las radios, hay radios, digamos, rurales, ¿no? Radios, digamos, tienen un rango a nivel de una provincia, ¿no? De repente iniciar con esas. Por ejemplo,
desaparece como tú lo señalas. Digamos, desaparece, no sé, se me ocurre en Apurímac, ¿no? Desaparece una persona en Apurímac, entonces que en principio vaya la alerta de la PNP a radios o medios de comunicación de Apurímac. O tal vez de Apurímac y provincias, digamos, cercanas, ¿no? Eso dependiendo ya caso por caso, porque imaginemos que se tiene la noticia de que puede que haya desaparecido y que haya cruzado la frontera o esté por cruzar la frontera. O, por ejemplo, y allí es el tema importante, el apoyo de las instituciones estatales. Porque, por ejemplo, si la policía tuviera em, un acceso, por ejemplo, a las instituciones del MINSA o de e-salud, no para revelar el secreto clínico de la historia clínica de las personas, ojo, solo para saber si determinada persona reportada como desaparecida fue atendida en alguna institución de salud, pues eso nos da un indicio, ¿no? Digamos que, seguimos en el ejemplo, desaparece en Apurímac, la PNP hace la investigación, pero identifica haciendo una investigación con MINSA que MINSA le dice, no, ¿sabes qué? Esta persona ha sido atendida, tiene un reporte de atención de emergencia en Tacna. Ah, ok. Entonces ya desplegamos esfuerzos en Tacna, ya no en Apurímac, ni tampoco alrededores, porque necesitamos irnos a Tacna. Y puede que si está en Tacna, tal vez está en frontera. Entonces reforzamos con puesto de control migratorio, ¿no? Mireya dice, en mi barrio cuando desaparece o se encuentra una persona o mascota a través de los WhatsApp de las juntas, las ubicamos. Claro, claro, eso en tu barrio, Mireya, pues hay hay sensibilización, ¿no? Hay una conciencia de sensibilización. La gente se apoya entre sí, ¿no? E intenta eh, actuar de manera más rápida posible frente a un caso de desaparición, ¿no? Y es justamente lo que intentamos hacer en la población, porque, a ver, valgan verdades, en muchos casos de una desaparición, las personas dicen, bueno, pero ha desaparecido, pero es que seguro, ¿no? Si es, despectivamente lo dicen, si es una persona, un adolescente, dice, bueno, se ha ido con el enamorado, la enamorada, ¿no? Bueno, es que no quería estar en su casa, bueno, es que no, pero es que eso no debe ser una excusa para no actuar, ¿no? Porque puede que sea verdad, como no, pero el hecho es el riesgo. Siempre pensemos en el riesgo y pensemos en la persona o en el familiar de esa persona que ha sido reportada como desaparecida, ¿no? Les mencionaba también sobre la línea 114, de ella ya conocen, ¿no? Difúndanlo, compartan esta información, ¿no? Sirve siempre para brindar información sobre alguna persona desaparecida o si se sabe que ya apareció esta persona, ¿no? Em, y aquí es importante también contar con mecanismos adicionales para informar sobre datos que sirvan a la ubicación de una persona desaparecida. Ok, la línea 114 nos sirve si sabemos de algún indicio de que una persona podemos saber dónde se encuentra o podría encontrarse o que efectivamente sé dónde está, ¿no? Pero esa línea 114 no se puede abastecer para todas las em, llamadas que puede recibir de manera diaria. Entonces, ¿podemos generar otro mecanismo? ¿No? Se lo dejo a ustedes. ¿Podemos o no? No necesariamente, pero a ver, pensemos. A ver, digamos, a partir la línea 114 ya, ok, está bien. Pero hay otra forma, podemos tener otra manera de poder informar que una persona eh, desaparecida ha sido ubicada. Podría ser, podría ser. Habría que darle una mirada, ¿no? Aquí es lo que ustedes mencionaban. Y esto es producto de una reforma que nosotros hemos impulsado al decreto legislativo 1428, el uso de la geolocalización, ¿no? Antes, la geolocalización solo podía realizarse cuando eh, existían indicios de que la desaparición estaba vinculada a algún delito. Ya no. Con las reformas que se han impulsado, la geolocalización puede aplicarse incluso si no está vinculada a algún delito, por el nivel de riesgo que puede generarse. El problema es el siguiente, el tiempo que demora, ¿no? Las personas que
que son entendidas de repente un poco con temas de derechos fundamentales, pues, y las que no, igual les comento, ¿no? Em, el hecho de geolocalizar también implica pues un hecho de poder saber, evidentemente, dónde te encuentras, ¿no? Es una... eh, limita en cierto modo el derecho a la privacidad. Entonces, para esto siempre se requiere una autorización, ¿no? Claro, evidentemente fundada. Ahora, este proceso de geolocalización hasta el año 2023, ¿cuánto demoraba? Bueno, aquí tenemos las estadísticas, ¿no? De 465 casos que se han evaluado, ¿no? De el 46% señalaba que dentro de las 24 horas, pero, ¿no? El 17% le señalaba que era hasta 48 horas, imaginemos, 2 días para geolocalizar, ¿no? Un 14% señala que era entre 48 y 72 horas, y 3 días para geolocalizar. Y ya un menor rango, pero igualmente importante, ¿no? Un 7% de 3 a 5 días para geolocalizar, es bastante. Entonces, si estamos hablando de que la inmediatez es un principio relevante para geolocalizar y ubicar a una persona reportada como desaparecida, es un sinsentido que demore 3 días geolocalizar. Entonces, aquí implican diversas acciones que deben de realizarse, ¿no? ¿Cómo se usa la geo? La policía pide la geolocalización en virtud de lo señalado en el decreto legislativo 1182. ¿No? Como les comentaba, ya no es necesario que esté vinculada a algún delito. Cualquier caso de desaparición podría, en principio, solicitarse la geolocalización. ¿Qué hace la PNP? Primero, informa al Ministerio Público, ¿no? Y formula un requerimiento a la unidad especializada. Es decir, la comisaría recibe la denuncia de desaparición y la comisaría, ¿qué hace? Traslada el pedido al Ministerio Público y al mismo tiempo requiere a la unidad especializada. ¿Cuál es la unidad especializada? De, la, la división de alta tecnología de la Policía Nacional de Perú. ¿Qué hacen ellos? Ellos reciben el requerimiento y lo trasladan al concesionario de servicios de telecomunicaciones. Es decir, Claro, Ociptel, Vitel, ¿no? Y otras operadoras. Entonces, ¿qué tiene que hacer el concesionario? Debiera de hacer o de remitir la información máximo en 24 horas. Debiera ser menos incluso, pero es el plazo que se ha considerado, en cierto modo, idóneo para que la operadora de telecomunicaciones pueda remitir la información, ¿no? Como les comento, esto debe ser convalidado por el Poder Judicial, ¿no? Y a su vez se excluye todo otro tipo de intervención de las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque la idea no es aquí hacer un mal uso de la geolocalización. Entonces, siempre debemos tener en consideración que la geolocalización es para ubicar a la persona desaparecida, no para saber, ¿no? Controlar no sé, a una persona que está haciendo, dónde está, no, eso no. Eso no, es solamente para ubicar a la persona reportada como desaparecida, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mejorar este mecanismo, ¿no? Se requiere que la geolocalización opere con inmediatez. ¿Hay alguna forma de hacer eso? ¿Podemos generar esto? Eso es tal vez otro reto, ¿no? Otro desafío que encontramos. ¿Cómo hacemos para que la geo vaya rápido? Sale la policía, la comisaría se lo deriva a la divindad se lo pasa a la operadora lo responde así casi en el acto. En 2, 3 horas ya tenemos dónde está la geolocalización. Desapareció a las 3 de la tarde, geolocalizamos a las 6, 7 de la noche y muy probablemente encontremos el paradero de la persona. Claro, siempre y cuando su teléfono celular se encuentre prendido, ¿no? Pero es uno de los mecanismos que podría servir para la ubicación de la persona desaparecida, ¿no? Aquí también, ¿no? La policía ahora también tiene una facultad adicional. Aparte de la geolocalización, la policía tiene ahora la facultad de solicitar el listado de números telefónicos de las llamadas entrantes y salientes de las líneas telefónicas vinculadas a la desaparición. Digamos, se me reporta como desaparecido, ¿ok? Entonces, ¿qué puede hacer la policía? La policía solicita conocer con quiénes estuve hablando
con quiénes tuve llamadas, sobre todo con quiénes tuve llamadas, entrantes y salientes, ¿no? Entonces se identifica el número de mi amigo Luchito y de mi amigo Pedrito. Son las últimas llamadas que tuve, ¿no? Antes de que, o las últimas personas con quienes me comuniqué antes de desaparecer. Ok, entonces voy con ellos, ¿no? Voy con ellos. La policía, ¿qué hace? Me dirijo a ellos, los ubico o les hago ojeo para saber, ¿no? Pero primero, evidentemente, buscar que encontrarme con ellos, ¿no? Les pido declaración, señor, usted ha sido la última persona que ha hablado con Diego, ¿qué sabe usted? ¿No? ¿Sabe algo? Lo estamos buscando, está reportado como desaparecido, entonces nos dará información, ¿no? Dará información sobre la persona eh, reportada como desaparecida. Ahora, eso también requiere celeridad, ¿no? Es importante siempre la inmediatez en estos casos, ¿no? Siempre por el nivel de riesgo que se puede generar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer de repente para recibir esta información, no nosotros, ¿no? Sino la policía, de manera inmediata? ¿Hay alguna forma? ¿Podemos hacerlo? ¿No podemos hacerlo? ¿No hay forma? No hay, no. Habría que pensarlo. Gran pregunta, Verónica. ¿Qué pasa si la empresa operadora no quiere pasar estos datos? Actualmente, te comento, Verónica, em, como nosotros hemos realizado la modificatoria al decreto legislativo 1428 recién en diciembre del año pasado, actualmente estamos en un proceso de actualización del reglamento del 1428. ¿Ya? ¿Y qué sucede? La legislación actual y una norma interna del OCIPTEL señala que las operadoras tienen el deber de remitir la información bajo responsabilidad administrativa siempre y cuando hay un mandato judicial. Pero ojo, un mandato judicial se entiende como una acción ex ante, ¿verdad? Una acción previa. Es decir, tengo el mandato judicial y ahí pido geo. Entonces, ¿qué dice la operadora? Oye, espérate, tengo el mandato judicial, ¿no? Ya, ok, con este mandato recién puedo pasar la información sobre la geo, si no, no puedo. Ahí, ahí hay que buscar que hacer una reforma en virtud de lo que ya se ha venido mencionando, ¿no? Que no solamente sea con mandato judicial, evidentemente tiene que intervenir el Poder Judicial porque es un garante de derechos fundamentales, pero de repente modificar esa parte para que las operadoras no sean tan reticentes en remitir la información y que sobre todo que no demore, ¿no? Ese reto, ese desafío, eh, es un desafío legal que debiera de realizarse. No sé si en el marco del programa se planteen este tipo de soluciones, ¿no? Pero sí les invitaría en todo caso a reflexionar sobre cómo podría hacerse en un plano operativo, ¿no? Operativamente, ¿cómo podríamos hacer, ¿no? Para que la información vaya y retorne de manera rápida, ¿no? Ese es digamos, por ahí lo llevaría yo en el enfoque con el programa del Innovation Challenge. Porque lo otro sería una reforma legal, ¿no? Que creo, me parece que no está muy relacionada con los retos de este programa porque son generados por equipos multidisciplinarios, ¿no? Por último está la interoperabilidad, ¿no? Em, las entidades del Estado tiene la obligación, y eso también lo hemos incorporado, tiene la obligación de intercambiar información. Lo que decía, ¿no? La policía con el Ministerio de Salud, por ejemplo, cambia información al toque nomás. La policía entra a la base y recibe información. Ojo, repito, no sobre las historias clínicas, no sobre información privada, sino solamente si, por ejemplo, una persona se atendió en un establecimiento de salud. Ok, ¿dónde se atendió? Sí, se atendió en Rebagliati hace un día. Oye, pero esta persona ha sido reportada como desaparecida hace una semana. Ah, no, entonces por ahí debe estar. Hay que ubicar a esta persona, ¿no? Vamos a Rebagliati, vemos con qué médico se atendió, ¿no? Le podemos entrevistar y decir, bueno, mira, esta persona ha sido reportada como desaparecida. ¿La has vuelto a citar? Sí, va a venir la próxima semana, se va a citar, está en control médico. Ah, ya, entonces ya sabemos y podemos ubicar a una persona. Entonces veamos la importancia de la interoperabilidad. Ahora, esta interoperabilidad tiene que desarrollarse, imagino que tal vez nuestros amigos, amigas de PCM lo han mencionado a mejor, eh, con mayor acercamiento, ¿no? Se consume esta información a través de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad, que es una plataforma
a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Y que es como que, es, digamos, una nube donde sube la info MINSA, sube la info PNP, sube la info migraciones en general y luego empiezan a interactuar para que puedan realizar estos procesos de intercambio de datos entre sus sistemas de información. Es otro mecanismo que tiene que debiera implementarse, ¿no? Está aún en norma, ¿no? Está aún en un espacio que todavía no se ha logrado implementar. Por lo menos hemos dado el primer paso para incorporarlo en la ley, pero aún no ha sido implementado, ¿no? Entidades priorizadas. ¿Cuáles son las entidades priorizadas en este marco? ¿No? La Policía Nacional del Perú ha señalado que, y venía mencionando ya hace un tiempo atrás, respecto de la importancia del Ministerio de Salud, ¿no? Que, la información que podría brindar. Lo mismo sucede con educación, con transportes, con el MIM, ¿no? Con los gobiernos regionales, locales, migraciones, con el RENIEC en general. Todas tienen alguna información que puede servir y que puede ser importante. Ojo, esta información no debe de vulnerar derechos fundamentales. Esta información no debe ser lesiva, sino que solamente debe estar enfocada a fines de ubicación de la persona desaparecida. Verónica dice, en el protocolo de atención de personas desaparecidas se tiene varias entidades involucradas, pero no todas están comprometidas al 100%, llevándolo a la realidad. Y hay demasiada burocracia con el tema de información. Exacto, Verónica. Y es justamente lo que intentamos luchar ahora último, ¿no? Hay mucha burocracia con el tema de la información. Nosotros cuando hemos conversado con Minsa nos decía, nosotros no podemos dar información de historias clínicas. Y nosotros hemos intentado decirles, sí, estimados, estimadas amigos de Minsa, nosotros no queremos información sobre historias clínicas, no nos interesa, ¿no? Eso no es de nuestra relevancia. Nosotros queremos que nos den información sobre la atención. ¿Por qué? Porque es un indicio para ubicar a la persona, ¿no? Una mujer víctima de violencia se tomó la decisión de irse de su casa por esos motivos. Se atiende en un centro médico, se ubica que se atendió en ese centro médico, es un indicio que nos puede ayudar a ubicar a esa persona, a esa mujer víctima de violencia y a ponerla en un lugar seguro. Porque definitivamente quien generaba la violencia va a estar buscando a esa persona, ¿no? Entonces el Estado también tiene ese deber tuitivo, ¿verdad? Entonces, ya casi para cerrar esta intervención, ¿no? ¿Actualmente existen mecanismos para informar sobre la búsqueda de ubicación de una persona desaparecida? Sí, sí existe, ¿no? Existe la nota de alerta, existe la alerta Amber, ¿no? Está también la línea 114 para informar. ¿Están correctamente implementadas? Es la pregunta. Bueno, hemos visto que aún nos falta mucho camino por recorrer, ¿no? Y allí están los desafíos, los retos que les traslado, ¿no? Para ver, pues, de qué manera podríamos intentar abordar alguno de estos problemas que hemos identificado, ¿no? ¿Existen herramientas para ubicar y buscar a una persona desaparecida? Sí, está la GEO, está lista de números telefónicos, pero también hay barreras, como les acabo de mencionar, ¿no? Hay barreras legales, las cuales nos compete intentar destrabar, y hay barreras operativas, las cuales les invito a reflexionar de qué manera podríamos generar un mecanismo para que estos procesos de geolocalización o de lista de números telefónicos sean implementados de la manera más inmediata posible frente a un caso de desaparición, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo lo que deseaba compartir con ustedes. Perdón si de repente me he pasado un poco con la hora, Yacir, disculpa. Em, Espero que haya sido de utilidad para ustedes y bueno, si hay alguna duda, alguna consulta o cualquier comentario que tengan, quedo atento, ¿no? Sí, Diego, muchas gracias por la ponencia del día de hoy. En realidad la charla ha estado bastante interesante para entender un poco mejor el desafío que estamos intentando resolver desde el Innovation. Bueno, antes de cerrar la charla, quería recordarles que sí, efectivamente hay por ahí un comentario acerca del registro de asistencia.
se está pasando por el chat de Zoom. Además de esto, creo que ya han dejado una pregunta para usted, pero antes de cerrar, quería decirles que más allá de la presentación y todo, que ha sido bastante pues enriquecedora y estamos llevándonos nuevos conocimientos acerca de lo que es el reto en sí. Estamos compartiendo también un fondo de Zoom, una imagen que sirve como fondo de Zoom dentro del chat, para que puedan unirse a nosotros y tomarnos una foto como final, para finalizar la sesión. Así que ya pueden encontrar ahí esta imagen. Así también pueden encontrar el registro de asistencia para que puedan colocar y que registremos quién ha estado participando de esta charla, ¿no? Entonces, además de eso, como sabrán, se ha estado grabando la sesión para que se pueda compartir después con ustedes y puedan revisarla. Además de eso, estamos dejando lo que son los canales de comunicación con el Innovation Challenge. Está el correo y el número al cual nos pueden contactar. Y además de eso, recordarles que hay ciertos entregables que tienen que subir como parte del reto, así que hoy es el último día para subir el entregable número 2, pero en todo caso no hayan subido el entregable número 1, pueden hacerlo para regularizar la cantidad de entregables que deben tener, ¿no? Entonces, como les dije, hemos dejado un fondo de Zoom para que puedan unirse con nosotros, activar sus cámaras y podamos tomarnos una foto de recuerdo de la sesión. Entonces, a ver, vamos a esperar un minuto a ver quiénes prenden sus cámaras para poder tomar una fotografía. Sí vamos a subir la grabación, como dije, vamos a subirlo a la plataforma web del Innovation Challenge. Igual vamos a estar notificándolo para que ustedes lo puedan ver. Entonces, antes de finalizar, lo que vamos a hacer es tomarnos la foto. Veo que algunos ya están prendiendo sus cámaras, así que les pido a todos que nos acompañen. Si no pueden poner el fondo, lo pueden encontrar ahí en el chat, pero si no, prendan sus cámaras nada más para poder tomarnos la foto. No sé si ya lo han pasado por ahí la imagen del fondo de Zoom, pero en todo caso vamos a ver quiénes más pueden ir prendiendo sus cámaras para tomarnos la fotografía. A ver, vamos a esperar. Ahí están mandando el fondo de nuevo por si alguno no lo llegó a tener. Sí, Diego, creo que están preguntando si hay algún contacto de repente tus redes por donde ellos puedan conocerte un poco más. Voy a dejar mi correo institucional. No se Eh, te escucha, Diego. No sé si es tu audio o ha ah, pasado algo con el perdón. mic. Ahora Eh, sí. a ver, ¿se me escucha? Ok, genial. No, comentaba que voy a dejar mi correo institucional por si tienen alguna duda, consulta y ya si por ahí hay varias... queda atento a todas las dudas que hayan, consultas. Siempre les invito a revisar siempre el decreto legislativo 1428, revisar el portal de personas desaparecidas. Eh, el reglamento, véanlo, pero véanlo, digamos, como una legislación que está por cambiar, ¿no? Tanto el reglamento como el protocolo van a ser modificados a raíz de lo señalado en el 1428. Entonces, pueden verlo como orientación y como parte de los retos y las reformas que ustedes puedan encontrar, ¿no? Para resolver. Nuevamente, muchas gracias a todas y todos por su atención, ¿no? En esta charla. Sí, está bien. Bueno, creo que ahora sí tomamos la fotito para que ya todos demos por finalizada la sesión. A ver, vamos a contar hasta 3 para que posen. 1, 2. A ver, veo que están terminando de prender sus cámaras algunos. Una foto rápida, no se preocupen, solamente para poder tener un recuerdo de lo que ha sido la charla de hoy. A ver, veo por ahí que siguen prendiendo sus cámaras. Vamos a volver a contar. 1, 2 y 3. A ver, una más por si acaso, por si alguno faltó, se anima a prender su cámara ahora. A ver, 1, 2 y 3. Listo, muchas gracias por su presencia el día de hoy. Nos estaremos viendo en los siguientes talleres. Gracias, Diego, de nuevo por la charla el día de hoy. A ustedes muchísimas gracias y nada, queda atento a cualquier duda o consulta que tengan, no hay problema. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.